Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta en una jornada post elecciones, muchas cosas para analizar, muchas cosas para decir. Vamos a hablar un poquito de los resultados y de cómo se desarrollaron estas elecciones en la ciudad de Buenos Aires y si se puede proyectar o sacar alguna conclusión respecto de las próximas elecciones que se van a celebrar a lo largo del país. Y también vamos a estar hablando de esta lluvia, este temporal impresionante, histórico, que ha dejado, la verdad, a muchas personas sin nada, en la ruina. La verdad que fue realmente, entiendo yo, que inesperada la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo y los daños que esto causó. Voy a presentar a mi equipo, así charlamos de estos temas y algunos más. Bienvenida, Solana Camaño, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos y todas. Muy contenta y ansiosa por debatir los resultados de estas elecciones. No tan contenta con el resultado, pero sí por encontrarnos acá para comentarlos. Está bien. Bueno, nos juntamos mal de muchos, consuelo de pocos, mal de muchos, consuelo de tontos, decía mi abuela, ¿no? Algo así. Bueno. Micaela Camien, bienvenida, Mica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras de equipo de Soy Casta. Bueno, contenta también, con ganas de debatir, pero preocupada por la baja concurrencia en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que esto de la elección con menos concurrencia desde el regreso de la democracia. Así que ese dato es para preocuparse un poco. Lo vamos a charlar, es para pensarlo. No sé si vamos a ver si es preocupante o no. Vamos a empezar a charlarlo. Felicitas Buenavita, bienvenida. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Carmen. Sí, hay muchos datos para analizar hoy y lo que viene, todo lo que se abre a partir de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. La mirada puesta, me parece, ahora sí, con rumbo firme en la provincia de Buenos Aires. Y Jimena Fuertes, ¿cómo estás, Jimena? Bien, contenta después de un super domingo intenso. También vamos a estar hablando de, además de la baja en la participación, de el nuevo reconfiguramiento nacional, sobre todo porque, bueno, hay un claro perdedor y hay un par de ganadores. Yo no diría que hay un solo ganador. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de eso. Ahora en un ratito también vamos a ver qué pasa con las próximas elecciones, ¿no? ¿Qué significa este triunfo de la Libertad Avanza en Capital, esta derrota contundente del PRO? Me parece que ninguno tiene dudas respecto de lo que pasó con el PRO en la Capital Federal, un lugar donde ganaba hace 17 años. Mauricio Macri salió a aclarar, dijo, bueno, no se puede ganar siempre, chicas. O sea, ganamos hace 17. No me digas. ¿Qué querían? ¿Que gane esta también? Y sí. Le estaban pidiendo mucho. ¿Querés que arranquemos viéndolo a Adorni cuando convocaba? Esta es un poco la conclusión post-electoral, digamos, de qué es lo que va a pasar, entiendo yo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar qué decía Adorni. El aprendizaje o tal vez la nota al pie que la sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina. Por eso quiero extenderle una invitación a cada uno de los dirigentes de los distintos partidos políticos que quieren un cambio real para la Argentina. Y en esto me tomo el atrevimiento de hablar, no solo en nombre mío, sino en nombre del presidente de la Nación, de Javier Milei, y en nombre de Karina Milei, porque lo cierto es que la gente tomó una decisión, y la decisión que tomó en definitiva es que el instrumento para el cambio es la Libertad Avanza. El instrumento para el cambio somos nosotros. Así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades y sumarse a esto que se llama la Libertad Avanza y que es el instrumento, repito, que ha elegido la sociedad para cambiar esto. Y termino Sí, traducido es así, yo se los voy a mostrar. Sí, Ritondo, Santilli, Mariu, está todo bien. Está todo bien, arrancamos todo de cero. Bueno, este fue el mensaje del ganador de estas elecciones en Capital Federal, donde decía que
lejos de cerrarles las puertas a los espacios, después de haber aplastado al PRO en Capital Federal, estaban dispuestos a continuar con una conversación. Después también hubo algunos trascendidos en off donde decían que las conversaciones para un acuerdo o una alianza en la provincia de Buenos Aires marchaban sobre ruedas. Antes de ir a esto, que sería el futuro de las próximas elecciones, quiero que pensemos un poquito en los resultados, en lo que pasó. Arrancamos de menor a mayor, ¿les parece? Arrancamos con Solana. Bueno, la semana pasada ya hablábamos de un retroceso del PRO y hoy ya podemos decir que fue una derrota aplastante. El PRO estaba acostumbrado a ganar la mayor parte de las comunas de la ciudad, no ganó ni una. En ese sentido, creo que la elección de Santoro no fue mala. Digo, ganó 6 comunas, cuando el peronismo suele ganar 1 o 2. El sur principalmente, sumó algunas del centro, la 3, la 5, Almagro, Boedo, Valvanera, San Cristóbal. Ahí estamos viendo un gráfico de cómo fueron las elecciones en los diferentes años, de cuáles de los distritos eran del PRO o de Cambiemos, que era una coalición, y cuáles eran del peronismo o de otros partidos. Y lo que vemos es que en esta oportunidad el PRO no ganó ninguno. Exacto, yo creo que lo que le jugó en contra a Santoro fueron las grandes expectativas. Todos creíamos, o muchos creíamos, incluso muchas encuestas decían que iba a salir primero, pero 27 puntos, digo, no es un número malo en las legislativas necesariamente. Y como bien comentaban, pero quiero escuchar a mis compañeras, también me preocupa la baja participación electoral. Me parece que es uno de los números más alarmantes. Yo sí creo que es preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que la participación fue muy baja en las comunas más pobres. Exacto. En Retiro, en la 1, cerca del 41%. ¿Y qué creen que explica esto? ¿Por qué habría menor participación en las comunas más pobres, que se supone que son las que sufren más y valoran más su participación? Pasó lo mismo en las provincias. ¿Qué explicación encuentran ustedes? En las provincias que vieron que tuvimos el super domingo hace 2 domingos atrás de 4 elecciones en distintas provincias, los sectores populares fueron los que menos fueron a votar a cualquier candidato. ¿Y por qué les parece que esto pasa? Porque me parece que es lo que ya se viene hablando hace un montón de tiempo, la insatisfacción democrática, creer que votar no te va a cambiar la vida, no te va a ayudar en mejorar en nada tu calidad de vida, ni tu trabajo, ni el acceso a la salud, ni a la educación pública. Sí, yo creo que hay varios factores que pueden estar influyendo. Uno de ellos es el desdoblamiento, tenías que movilizarte para una elección que es una legislativa local, digamos, ni siquiera estás eligiendo autoridades nacionales. La gran fragmentación democrática, no hubo clima, lo decíamos la semana pasada, no hubo clima de elecciones. Yo no escuché la preocupación en muchos candidatos ni a candidatos alentando a concurrir a las urnas. Pero el clima era parejo para todos, para las clases populares y para las clases altas. ¿Por qué en otros años desisten más las clases populares de ir a votar? No había clima, insisto, y no había transporte público gratuito como en otras elecciones. Bueno, sí, ha habido, que esa es una política y una predisposición. Por eso arranqué diciendo, no escuché que convocaran mucho y no hubo políticas tampoco para acercar a las urnas. Sin transporte. Y, por supuesto que el gran desencanto, venimos de por lo menos 3 gobiernos con que no dan respuesta a los sectores populares, y me parece que la cuestión de la decepción juega fuerte también. ¿Y para qué voy a ir a votar? Si vote derecha, centro derecha, izquierda, parece que el resultado fuera siempre el mismo. ¿Mica? Claro, nada cambia. Aparte, dicen que hay algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires donde viven sectores en mayor situación de vulnerabilidad que tuvieron dificultades por el tema de los temporales. Los inundados. Sí, y por otro lado, yo retomo que más allá del tema de quiénes son los sectores que concurrieron menos, a mí me parece muy alarmante el tema de que haya ido a votar el 53% del padrón electoral. Yo miraba algunos datos que les comparto. Fíjense que en el 2015, en una elección también en Cava, votó el 73%, en el 2017 el 76%, en el 19 el 80% y fue bajando, siempre estuvo por arriba del 70%. Realmente tener el 50%. Pero no eran desdobladas. No eran desdobladas. En algunos casos eran desdobladas, en otras eran unificadas, pero siempre estaba por arriba entre el 65 y más del 70%. A mí me parece un dato, para prestar atención,
por esto que vimos en lo que pasó en las elecciones el 11 de mayo en las otras provincias, y por esto que estamos planteando de la frustración, de la apatía, de no creer en la política, de esto de los valores democráticos en duda. Yo tengo una diferencia con esa posición que la estuve escuchando desde ayer a la tarde, ya durante todo el día de hoy, de la baja participación política. Yo haría una salvedad. Es una baja participación electoral, no es una baja participación política. Ir a votar cada 2 años no es la única forma de hacer política. Está bien, y sobre entiendo todo, el detalle. Pero estamos con las dos, estamos con una baja participación política en general y una baja participación en las urnas. Las movilizaciones anti-Milei, las universitarias, pero son los paros de la sectores que CGT, están movilizados siempre. Fueron muy masivas y ahí, por ejemplo, tenés gente que puede ir a movilizarse porque su hija o hijo pueda seguir yendo a la universidad pública, pero después a votar ni va, porque también hay otras formas de hacer política. De hecho, me hace acordar mucho, para las que somos más grandes, cuando se generó este tipo de apatía durante el gobierno de la Rúa, que después de vino lo que terminamos ya sabiendo con el estallido social. Y esto es preocupante para Milei, porque más allá del clima exitista, que está bien que si sos el ganador te infles un poco y ya vendas triunfo por 50.000 años de acá en adelante, pero recordemos que él gana con los votos de los sectores populares. A Milei lo votaron los pobres, y que no hayan ido a votar ahora, y que incluso vieron que cuando va a votar Milei, uno de los chicos que estaba en la mesa le hace así y no le da la mano, me pareció muy representativo de lo que muchos pibes dijeron: no, a mí me cabe este tipo, lo quiero ir a votar, va a romper con todo el sistema y nos va a dar a priorizar a nosotros, y al final no pasó. No solo que igual no solo los pobres, quiero decir, no solo los pobres lo votaron, porque si no siempre caemos como que... Sí, inclusive si ves el análisis de cómo votaron en las distintas comunas, se ve que no solamente lo apoyaron sectores de clases más bajas, sino también creció mucho el apoyo en las comunas más ricas. Inclusive, y agrego algo en relación a lo que estamos diciendo de la poca concurrencia, el 41%, solamente el 41% votó en la Comuna 1, que no es solamente el barrio 31, sino que también es Puerto Madero. Sí, claro. Pero además, fíjate, o sea, tenés el sur votando a la derecha, y el sur, perdón, votando a Santoro, y el norte votando en el mapa que veíamos recién, ¿no? Sí, con esto los es participación. Esto es participación. Esta es participación. ¿Cómo novedad? Todo. ¿Ves? Mira, es muy clásica, muy clasista, clásica la división es muy por importante. comuna. Sí, es impresionante. Es verdad que en 2023 no era exactamente así. Por eso yo concuerdo que hay un dato a atender, que es que no sabemos si esta derecha sigue siendo tan plebeya como se presentaba a priori, porque la eligieron más los sectores más pudientes. Pero era Belgrano, ejecutiva, Recoleta. estamos mezclando ejecutiva con legislativa sí, también. De todas ¿eh? maneras, quiero decir algo al respecto, ¿no? De la baja participación, que entiendo es preocupante para todos. Habla de la calidad de la democracia que tenemos, no porque lo diga yo, sino porque las democracias, la calidad de las democracias en el mundo se mide por la cantidad de gente que participa. Claro. Es la herramienta que tienen los ciudadanos de participar en las decisiones de su país. Cuantos más ciudadanos participen, es de mejor calidad esa democracia. Está bien, quiere decir que es más representativa. Por eso es importante que participe mucha gente. Que hubiera participado más gente no significa que el resultado hubiera sido muy distinto. Lo que sí creo que hay que advertir es que efectivamente de la poca gente que se movilizó en general, porque no es que todos los que no fueron a votar no iban a votar por la Libertad Avanza, la Libertad Avanza tuvo la virtud de convocar. Todavía, sí, aunque sea por el odio, porque su discurso era: somos la alternativa al kirchnerismo, nosotros vamos a destruir al kirchnerismo, por el odio, por la bronca, por el miedo a lo que va a venir, o por el apoyo a una economía que en teoría tiene manejada la macroeconomía y pisada la inflación. Lograron movilizar, llevar a sus votantes hasta las urnas, que eso es lo que no lograron otros proyectos políticos, por eso el resultado que vemos, independientemente de que se hubiera sido calcado. Finalmente, las personas que más se acercaron a votar también eran personas más enamoradas de este proyecto, que quizás porque es nuevo, yo escuché... Bueno, 30%, Carmen. Está fragmentado. Pero es de lo que había, está bien, pero digo, es de lo que había. 16 de 100 entiendo que la personas. diferencia entre Libertad y Avanza y Santoro es mínima, ¿eh? Porque, tampoco es Tres mínima, puntos. la no diferencia sé. entre Santoro y la Libertad no es Avanza solo es chiquita. Santoro. Digo, si vos te fijas la cantidad de votos que hay en las otras fuerzas, bueno, están los números, nada, el porcentaje. Claro, es el 30%, la Libertad Avanza Claro, logró 7 de cada ser 10 no están de acuerdo. un proyecto que
que enamoró a sus votantes lo suficiente como para que vayan hasta las urnas y no así quizás otros proyectos. Es que si te fijas ahí en la foto que está, en las imágenes que estábamos viendo, lo ves a Milei y a Adorni y atrás todos los ministros. En realidad, fíjense que Adorni no hizo campaña sobre la ciudad de Buenos Aires. No hizo campaña Adorni, desde ahí. Santoro sí hizo campaña todas las mañanas haciendo anuncios desde después su función de como meses que no hablaba. Pero no Sí. hizo una propuesta para la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de Santoro, que sí municipalizó, dijo, bueno, vamos a hacer tal o cual cosa, los negociados, esto, lo otro. Lo que se jugó para mí en realidad acá es el liderazgo de la derecha. O sea, ¿quién manda adentro del sector que responde al poder económico en la Argentina? Y la verdad que Milei le arrebató ese bastón a Macri. Macri ya no... Macri habla y no representa lo que representaba antes. Yo creo que solamente fue constatarlo este fin de semana. Digo, Mauricio Macri ya percibía que había un vacío, no solamente en su electorado, sino también en esa dirigencia que empezaba a saltar desde el PRO hacia la Libertad Avanza, que se frenó un poco con el caso Libra, pero que creo que después de este fin de semana vamos a empezar a verlo nuevamente. La pregunta es qué va a hacer Ritondo, qué va a hacer Santilli. Lo que hicieron es constatar Mauricio Macri, que tiene un vacío de poder increíble, que está prácticamente en el llano, y Javier Milei, que puede prescindir, al menos por el momento, ¿no?, de Mauricio Macri para el armado en la provincia más importante del país. No dijo que va a prescindir. No, bueno, Adorni dijo, son todos bienvenidos. Bueno, son todos bienvenidos. Por eso dije, desde no el una llano, alianza si no les abrimos las puertas. No como puertas, jefe claro. político a negociar absolutamente nada. Vas a venir para acá, defendemos el Claro. cambio, venite, pero los Vengan. jefes somos nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo con que esto fue una especie de plebiscito, que finalmente la elección se ha nacionalizado, no tuvo que ver con cuestiones de la ciudad de Buenos Aires, digo, para que se tenga en cuenta esto en lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Y la sensación que tengo, claramente coincido con Feli, es la derecha. ¿Qué derecha es la que hoy, digamos, es la hegemonía en la Argentina? Y me parece que la estrategia es muy clara, es matar al padre, fue por Macri, ya lo mató y ahora, bueno, corren las fichas del tablero y van por Cristina Hay una Fernández de comparación Kirchner. con Duhalde, ¿no? Con lo que fue Duhalde Sí. con la llegada de Néstor Kirchner, y como Néstor en algún momento también, y nomás al comienzo de la gestión se desprendió. Bueno, algo similar sucede ahora. Tenemos una entrevista con Florencia De Sensi, es diputada nacional del PRO en la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bienvenida. Bueno, acá estábamos analizando las elecciones en Capital. ¿Cuál es tu opinión del resultado? Bueno, a ver, lo que primero me gustaría resaltar es que en esta elección lo que se pudo demostrar y lo que pudimos ver es que estamos muy alejados de la gente, ¿sí? La baja participación que hubo en los comicios nos demuestra a toda la dirigencia política que evidentemente hoy no estamos cerca de los problemas que puede tener la gente y que prefieren hacer otra cosa antes que involucrarse en política o que ir a votar. Ese es el primer análisis que te puedo decir. Sí. Y por lo que vimos, ese porcentaje pequeño de la población, perdón, te saluda Micaela Camián, Florencia, vimos que ese pequeño porcentaje del 53% de la población que fue a votar, votó en un 30% por la Libertad Avanza, y en todos los medios se está hablando de alguna manera, y lo ha dicho hasta el cerebro de Milei, que es Laje, que ha sido la muerte del PRO. ¿Qué pensás al respecto? No, a ver, yo no creo que esto sea la muerte del PRO. Sí creo que la Libertad Avanza es hoy quien mejor representa el cambio en la Argentina. Ya nos pasó esto mismo en la elección del año 2023. Nosotros hace 20 años que venimos luchando por el cambio, que venimos luchando por una Argentina que se pueda posicionar en el mundo, por una Argentina que tenga respeto hacia las instituciones, por una Argentina que sea republicana, y que la opción que supimos representar en ese momento y a quienes la mayoría votaron, hoy no somos nosotros quienes mejores representamos el cambio. Florencia, ¿qué tal? Jimena Fuertes te saluda. Esto que decís me parece muy importante, esto de que la Libertad Avanza representa el cambio en Argentina. ¿Crees que en la provincia de Buenos Aires entonces va a ser la Libertad Avanza la que encabece la alianza y que los dirigentes van a pintarse de violeta y dejar su identidad amarilla atrás? ¿O crees que va a haber una alianza como más un frente electoral?
No, este tema que vos mencionás, a ver, primero déjame decirte que me da muchísima lástima que dos partidos que tienen mucho más en común que en contra hayan ido separados en las elecciones en la provincia, en la capital federal, donde casi gana el kirchnerismo en la capital federal, ¿sí? La situación en la provincia de Buenos Aires es otra distinta. Primero lo que tenemos que decir es que esta elección, al igual que muchas otras, lo que sucede es que se nacionaliza. No hay una discusión que sea sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como tampoco hay una discusión que sea pura y netamente sobre la provincia. Siempre lo que tenemos que entender es que las elecciones en general se discuten temas nacionales y no temas municipales o locales, ¿sí? Y esto fue lo que pasó en esta última elección. Esto fue lo que pasó ayer. Ayer no estaban discutiendo qué modelo de ciudad querían los porteños o qué leyes le iban a mejorar la vida a los porteños, sino que ayer lo que se discutió, lo que quedó en claro, es que la gente vota por la economía, ¿sí? Y esa tranquilidad económica es la que le está dando hoy a la gente el gobierno de Javier Milei. En la provincia de Buenos Aires, ¿qué chances tienen, discúlpame, con tu razonamiento, qué chances tiene el PRO en la provincia de Buenos Aires entonces? Bueno, con mi razonamiento, la razón de existir que tiene el PRO en la provincia de Buenos Aires es que en la provincia de Buenos Aires está gobernada por el kirchnerismo, ¿sí? Sí. Pero y que en la provincia de Buenos Aires no te sobra nada. Sí, a nivel nacional tampoco. El que tenés enfrente, pero el que tenés enfrente es el kirchnerismo, no tenés al PRO. Pero vos acabas de decir que los que representan el cambio es la Libertad Avanza. ¿Cuál es el lugar del PRO? Porque digo, no puede aportar en economía porque... No, yo no dije eso. Yo dije, los que mejores representan el cambio hoy, porque lo elige así la gente, es la Libertad Avanza. También te digo que no pueden solos, y te voy a explicar por qué. Dale. Porque uno para gobernar necesita mayorías. Mayorías que no tienen en el Congreso, porque son tan solo 37 diputados nacionales. Si mañana el kirchnerismo les pide una sesión y quieren poner en tema cualquier cosa que se les cruce por la cabeza, se la ganan. Ajá, o sea que el PRO tiene como carta jugar a sus diputados nacionales para generar una mejor alianza para la provincia de Buenos Aires. Estoy diciendo eso, lo que te estoy diciendo es que la Libertad Avanza nos necesita y esto no es una carta. Nosotros hasta el día de hoy estuvimos apoyando al gobierno. Ese argumento se aplicaba a la Ciudad de Buenos Aires y a la Libertad Avanza no les importó si los necesitaba o no a nivel nacional para sacarlos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué les importaría en provincia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en que en provincia de Buenos Aires el enemigo que tenés enfrente es el kirchnerismo y no es una opción de cambio como la tuya que es el PRO. El enemigo en la provincia de Buenos Aires es mucho más fuerte y es mucho más grave. Más grave. Si no hacemos un frente amplio, un frente que sea antikirchnerista, y no estoy hablando solamente del PRO, de la Libertad Avanza, estoy hablando de todos los partidos políticos que se quieran sumar para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Solamente el antikirchnerismo nos moviliza, Florencia. No escucho hablar mucho de proyectos. Parece ser un eje conductor en estas últimas semanas, tanto en el PRO, aunque se pelean con el PRO y con los libertarios, lo discursivo hacia afuera es somos antikirchneristas. Sí, hay proyectos de gobierno, hay ideas. Sí, por supuesto que sí, Nosotros de hecho ¿por qué no priman? ¿Por qué prima el anti? Cuando fuimos, prima el antikirchnerismo, ¿por qué? Desde que Axel Kicillof asumió en la provincia de Buenos Aires, hay un 30% más de homicidio. Hay un robo en provincia de Buenos Aires cada 4 minutos. No hay ningún tipo de inversión en materia de seguridad. Decime vos que sos periodista, ¿hace cuánto no ves un allanamiento, un proceso de antidrogas? Florencia, lo que me gustaría repreguntarte, como periodista, lo que me gustaría repreguntarte, y vos que sos legisladora, espero que tengas una buena perspectiva del tema, es por qué no se quejan ante el recorte de políticas nacionales, porque no hay obra pública, no hay plata para educación, no hay plata para salud, no hay plata para remedios. El fondo de ¿Por seguridad. qué no tienen ese discurso? Ustedes, digo, voy a cargar combustible, pago impuestos para rutas, no se mejoran las rutas. ¿Por qué allí ustedes no tienen, digamos, un reclamo para el gobierno nacional? Mira, primero el gobierno nacional lo que está haciendo es estabilizar la economía, ¿sí? Sí, abandonando todo lo que te mencioné recién.
está tratando de lograr que haya un déficit cero, ¿sí? Una vez que se logre ese déficit cero, por supuesto que se va a poder invertir toda la plata en rutas. O sea, que se mueran los que se tengan que morir mientras alcanzamos el déficit cero en las rutas, en los hospitales y demás, y después arreglamos. Los que se tengan que morir, lo estás diciendo vos, yo no dije eso. No, es lo que está pasando, Florencia, en las rutas. ¿Vos ves lo que está pasando en las rutas? Por supuesto lo que veo que está pasando en las rutas, y no es solamente obra del gobierno nacional las rutas, también es obra del hay gobierno nacionales y hay provinciales. Entonces hay que hablar de rutas nacionales, Sí. hay que hablar de rutas provinciales, y hay que hablar también del trabajo del gobernador, que es un gobernador que hoy está ausente. Entonces vuelvo a tu primer pregunta, ¿por qué queremos luchar por el frente antikirchnerista? Por estas razones que te di. Porque Axel Kicillof es el peor gobernador de la historia, ¿sí? Los niveles de inseguridad están como nunca estuvieron. Pero Florencia, disculpa que te interrumpa. Y Axel Kicillof lo único que hizo como política pública de gobierno hasta hoy fue sumar 48 nuevos empleados por día para formar y transformar a la provincia de Buenos Aires en una unidad básica militar. Disculpame que te diga, Sin Florencia, ningún que los resultado datos de están un gestión. poco sesgados, porque no me Sí. respondiste lo de las rutas, no me respondiste lo de la salud, no me respondiste el faltante de rutas, decime. vacunas, y en estos días se dieron varias inundaciones. Hoy hablé con un intendente de Salto, lloraba por la falta de seguridad, pedía que por favor la ministra Patricia Bullrich la reciba el teléfono, y están ausentes. O sea, es un hecho de la realidad, Florencia, ¿no es? Mira, Una el hecho discusión de a la ver quién realidad, sube un yo poquito más estuve el en tono. comunicación con Felicitas, Marcelo agrego Massin, que es un dato, intendente de perdóname, Zárate, Florencia, y agrego un dato a Patricia lo que Bullrich dice... lo llamó y fue a Zárate. Así que no A sé, Zárate, el sí, gobernador, sí, a Zárate, que es provincia de Buenos Aires. claro, el gobernador no, sí lo Axel sé. Kicillof no fue a Zárate. Yo quería sumar, no sé si es el mismo dato que tenés, Sí. Mica, que en realidad Cava encabeza el ranking nacional de delitos. Estos son datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la provincia está en el lugar número 13. Pero más allá de corregir ese dato sobre seguridad, preguntarte, Florencia, entonces, ¿cuál es el lugar del PRO en el sentido, ya sé lo que dijiste, pero qué diferencias tienen con la Libertad Avanza, o básicamente representan lo mismo? A ver, las diferencias que tenemos nosotros con la Libertad Avanza se da más que nada en el plano institucional, ¿sí? Nosotros nos comportamos y nos respetamos distinto al periodista, tratamos distinto a el ¿Perdón? orden institucional. ¿Cómo al Nunca al periodista? PRO se lo vio insultando al periodismo, nunca al PRO se lo vio insultando a ningún político, o sea, nos comportamos de distinta manera. Cuando hubo un problema con España, nosotros, a ver, desde el PRO nunca se nos hubiese ocurrido insultar a un presidente de otro país, muchísimo menos a uno español, sabiendo que hay un montón de empresas que tienen inversión en nuestro país. O sea, el respeto hacia las instituciones es distinto en el PRO. Acompañaron un Pero golpe de también Estado en sabemos- Bolivia, Florencia, Bueno, es un a ver, pequeño dato. Vengamos más acá. Mica quiere sí, preguntar. quería Fernando, sí. comentarte un dato, porque recién hablaste de homicidios en la provincia de Buenos Aires, y me imagino que ese va a ser un tema de campaña fuerte en relación a la inseguridad. Y quería comentarte que acá el Ministerio Público Fiscal da cuenta de que desde 2019 a 2023 hubo una disminución del 10,5%. Son datos oficiales del Ministerio Público Fiscal, así que por favor manejémonos con datos como para que el Vos sabés lo televidente, que las pasó en el televidentes, año de todas 2019 maneras, y en pero el no 2000, digamos que los y en el homicidios, 2021, perdóname Florencia, pero perdóname ¿sabés lo que un pasó? segundito, si ustedes respetan a los periodistas, te pido que por favor me escuches. Entonces, no digamos que aumentaron los homicidios en la provincia de Buenos Aires cuando el Ministerio Público Fiscal no está diciendo lo mismo. Y por otro lado, la otra pregunta, porque eso era un Pero me comentario. dejas contestarte porque Sí, si sí. no nos quedamos con tu verdad y listo. y No, te decimos estoy que sí, diciendo es lo tu que dice verdad. el Ministerio Público Fiscal, no es mi verdad. El Ministerio Público Fiscal dice eso porque hubo una pandemia en el medio que te estás olvidando. La pandemia de no empezó en el 2019. Lógicamente, si la gente estaba La pandemia no empezó ni en el Perdón, 2019 ni discúlpame, en minuto, el Micaela. Florencia, Como discúlpame. segundo Florencia, déjame discúlpame. agregarte. Florencia, te pido por favor un minuto. Soy la conductora de este programa, estamos haciendo un debate y nos vamos a respetar. Tenemos un rato muy largo para hablar y vas a poder decir lo que vos digas. Por favor, no le grites a mi compañera, ¿puede ser? Estoy gritando. Lo que pasa es que Sí, quiero está gritando. explicar No, cuál no, es. dejala terminar. Te dejamos terminar de hablar todas las veces. Dejala terminar de hablar y le contestás tranquilísima lo que vos quieras. Por favor, dale, Mica.
Bueno, entonces retomo estos datos que están publicados en el sitio del Ministerio Público Fiscal, que son desde el 2019 al 2023, o sea que son previos a la pandemia y posteriores a la pandemia, dan cuenta de una baja importante que es del 10,5%. Eso por un lado, que si querés te paso el link del Ministerio Público Fiscal para que lo cheques. Eso como comentario. Por otro lado, te quería consultar si en este marco de las tremendas humillaciones que ha recibido el dirigente Mauricio Macri y otros también de tu espacio, ¿están dispuestos a acompañar a la Libertad Avanza, teniendo en cuenta, por ejemplo, esto que decís, que ustedes sí respetan a las instituciones? ¿Ya te puedo contestar? Sí. Claro. Bueno, en primer lugar, déjame decirte que respecto a los datos que vos manejás, ahí en el medio lo que sucedió durante 2 años es que la gente estuvo encerrada en sus casas y por supuesto la baja fue la baja más histórica delictual porque a la gente la tuvieron encerrada en sus casas durante 2 años. Por eso bajó el delito. En segundo término y respecto a ese mismo tema, también se cambió la forma en la que se denuncia, ¿sí? Cuando nosotros éramos gobierno, había una aplicación que estaba instalada en todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires, donde ante cada denuncia que había, lo que hacía era comunicarse directamente al fiscal, esto se transformaba en una IPP, y muchas veces lo que sucede es que la forma de caratular el homicidio termina siendo distinta por esta nueva práctica que se está utilizando con la gestión de Axel Kicillof. Ahora hay muchos homicidios caratulados como paro cardiorrespiratorio, cuando en realidad fue un homicidio, por eso el dato no te entra en la estadística. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Y te lo digo esto porque, a ver, lo hablo con fiscales, lo hablo con jueces, incluso con el mismo procurador. Entonces, la estadística y los datos van cambiando, van variando, porque la forma en la que se recepcionan las denuncias no es la misma, la forma en la que se caratulan los homicidios tampoco es la misma, y todos esos datos van cambiando y van variando. ¿Ok? Eso por un lado. Sí. Ahora te respondo a la segunda pregunta que me hiciste, que era que si igual íbamos a seguir hablando o no con la Libertad Avanza después de... Sí, si estaban, ¿Qué fue lo que me si preguntaste? estaban dispuestos Perdóname, como espacio no, a acompañar a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta, bueno, el listado de humillaciones públicas que viene haciendo el presidente Milei hacia Mauricio Macri y hacia otros integrantes de tu espacio. Yo la verdad es que lo que me parece es que a veces durante las campañas políticas los tonos suben y suben un montón y se empieza a perder un poco el eje de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. La verdad es que Mauricio Macri tuvo el acto más generoso que puede haber tenido un expresidente apoyando a Javier Milei cuando nosotros quedamos afuera de las elecciones porque salimos terceros. Mauricio Macri pidió a que todos sus votantes apoyaran a Javier Milei para que Javier Milei se transformara en presidente de la nación. Por otro lado, también trabajó como junto a Cristian Ritondo, que es el presidente de nuestro bloque del PRO en diputados, trabajaron juntos para apoyar al gobierno de Javier Milei, que gobierna con una debilidad parlamentaria total y absoluta, pero no porque era el gobierno de Javier Milei y había que apoyarlo, porque muchas de las medidas económicas que Javier Milei tomaba o muchas de las medidas que planteaba en la Cámara de Diputados, creíamos nosotros también que le mejoraban la vida a millones de argentinos. Entonces, desde muchos lugares es que estuvimos apoyando y estuvimos sosteniendo el gobierno de Javier Milei, y la verdad que en algunos momentos es tal cual como vos decís, que uno le llama la atención y dice, ¿cómo puede ser que después de que nosotros nos portamos de las maneras que nos estamos portando con la Libertad Avanza se nos responda así? Perfecto. Acá Jimena te va a hacer otra pregunta. ¿Qué tal, diputada Jimena Fuertes? Te consulta. Puntualmente estabas hablando de la inseguridad, pero el gobierno nacional recortó fondos de transferencias en salud, educación
y en seguridad. Directamente dejó de enviarlos en particular a la provincia de Buenos Aires y después a otras provincias le ha otorgado según conveniencia o cercanía política, bueno, como fue el caso de Misiones con los aportes del Tesoro Nacional. Pero como me llamó la atención puntualmente el tema de la seguridad que vos planteaste, son 750.000 millones de pesos que le debe la Nación a la provincia para gastos operativos de ya sea patrulleros, comisarías, vigilancia en general y prevención sobre todo. Vos como diputada que representa los intereses de la provincia, de todos y de bonaerenses y bonaerenses, que no importa su color político, ¿cómo analizás este recorte que hizo el gobierno nacional a la provincia, en particular estos 750.000 millones de pesos del Fondo de Seguridad? Primero, a ver, los recortes no solamente se le hicieron a la provincia de Buenos Aires, se le ha hecho un recorte a todas las provincias. Estamos trabajando sin presupuesto, no tenemos presupuesto en este año y no tenemos presupuesto tampoco del año pasado. Entonces, a ver, el recorte se ha hecho a todas las provincias y este recorte se ha hecho en todas las materias, no solamente en seguridad, porque estábamos gastando más plata de la que teníamos. Entonces, para lograr un déficit cero y llegar a reducir el gasto para dejar de tener déficit, hay que hacer recortes, sí, hay que hacerlos. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, cuando fuimos gestión, con la misma policía, con los mismos jueces y con los mismos fiscales, teníamos procedimientos antidroga, derribábamos búnkers y combatíamos el narcotráfico y combatíamos la delincuencia igual. Florencia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Florencia Asensi, diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires. Bueno, está picante la interna en la provincia de Buenos Aires. La verdad que a mí me interesa siempre muchísimo debatir cuando podemos debatir con respeto y sobre todo con números claros, ¿no? O por lo menos de dónde lo sacamos. No es una apreciación personal sobre este tema, sino en general, que uno pueda decir más o menos de dónde sacó las cifras que maneja. Pero bueno, claramente este es uno de los talones de Aquiles de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Se lo dijo Cristina a Axel cuando, como uno de los argumentos de desdoblar, dice, si vos desdoblás y vas con la provincia solo, te van a tirar con inseguridad, te van a tirar un muerto, te van a tirar un caso de inseguridad. No quiero dar nombres, pero hubo varios que fueron muy renombrados, daban ejemplos de criaturas o de situaciones muy conmovedoras a nivel social que movilizan y meten miedo, ¿no? Este me parece que va a ser uno de los temas centrales, el barro más grande en el debate por la provincia de Buenos Aires. Tal cual, es la utilización política de los casos de inseguridad, porque obviamente que en la provincia de Buenos Aires hay casos de inseguridad, hay más, como citaba Solana, en la ciudad de Buenos Aires, pero el tema es ese, ¿no? El discurso de los medios y la utilización política. Es uno de los grandes flancos que deja abierto el gobernador cuando decide adelantar, desdoblar. Sí. Creo que esta semana va a ser importante lo que se discuta en provincia de Buenos Aires con respecto al desdoblamiento y a cómo manejar la campaña. Me parece que se van a precipitar los tiempos. Estaba para el sábado próximo anunciado un acto con el gobernador Axel Kicillof y su gente. Se acaba de suspender. ¡Apa! Se pasó una semana más adelante, supuestamente por lluvia, y atenti porque el domingo hablaría Cristina en un acto, y me parece que todo lo que está sucediendo en estas últimas horas y lo que vamos a charlar durante la semana va a tener un reflejo en el discurso de Cristina. Recuerdo que la respuesta a ese planteo que había hecho Cristina con respecto a que te van a tirar un caso de inseguridad es, bueno, nos lo van a tirar igual. Del lado de Axel decían eso. Siempre vamos a tener la mirada puesta en la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que es muy compleja y que no es, como decía recién la diputada, no es un caso, no es una circunstancia de ahora, sino que es de siempre. El tema es el abordaje, porque recuerdo que incluso ante estas interpelaciones Kicillof respondía, bueno, el narcotráfico es un delito federal, lo tienen que combatir las fuerzas federales, las 4 fuerzas que conduce Patricia Bullrich, y que incluso llega por las fronteras, por ejemplo, llega por las fronteras del norte, ingresan por las provincias del norte. Pero es una discusión que se da acá en este estudio. Digo, sí, y hasta por ahí nomás, se diría. No, es la declaración de Axel Kicillof, el gobernador. Yo te entiendo el argumento y lo hemos debatido y nosotros lo podemos reflexionar. Lo que yo digo es que para una campaña que intenta ser masiva,
Me parece que el argumento es demasiado sofisticado y rebuscado. Una de las cosas que más me llamó la atención de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, espera, ahora me decís. Dale. Empecé a preguntar a qué votaron los que votaron y por qué votaron, ¿no? A gente que conozco de diferentes sectores. El nivel de desinformación, Sí, por eso. a mí me dejó pasmada, porque como nosotros, los que nos interesa mucho la política, independientemente del color político que seas, vos estás escuchando este programa hace una hora, te interesa, entonces te parece que hay cosas que sabemos todos y que son obviedades, independientemente de quién votes. Bueno, parece que no. Parece que hay un grado de desinformación enorme, inclusive algunos, no, el más loco fue que el que preguntó yo, no, ¿quién es Santoro? Bueno. A ese nivel. Muy complicado. Otros que me dijeron, no, bueno, pero viste lo de las universidades que están llenas de extranjeros. Claro, Mira, sobre Yo la última empecé hora. a preguntar cuáles fueron los argumentos de campaña que habían pregnado para gente que estaba poco informada o que está desde por sí muy descreída de la política, ¿no? Hablando de esta crisis de representatividad, que sí le había llegado. O sea, de toda la información que anda dando vueltas para una persona que no tiene tiempo, no le interesa mirar un programa de 1 hora y media hablando de política, ¿cuáles eran los temas? Surgió de la universidad pública, surgió el de los hospitales, y surgió que las otras propuestas no las conocía nadie, y estaba, a mi modo de ver, en mi encuesta personal, no me estoy basando en ninguna encuesta, en ningún número, les hablo de mi círculo, absolutamente nacionalizada. Sí, claro. No había Sí, ningún tema, ninguna de las personas a las que yo le pregunté, votaron por Santoro, votaron por la izquierda, votaron por Lustó, da igual, Lustó no era Lustó, pero bueno. Sí, Lula Levy de Lustó. Lula Levy de Lustó. Que no entró. Me habló de ningún tema relacionado con la Ciudad de Buenos Aires, no sé qué les pasó a ustedes. estaba No, en hay la muchos agenda. que se enteraron la misma semana que había elecciones, unos días antes, que me decían también, no, yo no miro tele, estoy detrás de la agenda de mis hijos, como eso, mucho desinterés, pero también mucha desinformación. Y bueno, eso nos lleva a una pregunta de qué pasó con la comunicación de estas elecciones. Yo no he visto mucho, lo hemos hablado acá también. Bueno, de hecho, se levantó la posibilidad de que los partidos políticos hagan publicidad gratuita en los medios de comunicación. Y eso perjudica a los partidos más chicos. Entonces, eso también hace que se concentre el voto en los más conocidos, que de hecho la boleta única apunta a eso, a que la carita sea conocida y que con eso vaya el dedo. Sí, y el tema de que no hubo paso y que tengamos tanta Tantos oferta, candidatos. me parece que también dispersó y mucho. Ahora, algo que venimos ahí por el margen y me parece que está bueno plantear en algún momento es el discurso de, en este caso, Santoro, la opción peronista, vamos a ponerle, algunos van a decir, no es peronista, otros van a decir, Decilo. sí es peronista, Bueno. ponele la que tenía posibilidades desde el peronismo de hacer ruido, y ese cuidado que tuvo de despegarse de las figuras nacionales, de despegarse del peronismo, de despegarse del kirchnerismo. Hizo bien, hizo mal, había que ir tranqui, había que radicalizar. Yo en particular creo que es momento de que empiecen a aparecer candidatos que se la jueguen por la vía de la izquierda, porque si no siempre Ahí lo con tenés a cuidado, Grabois, el único Sí, árbitro como Grabois. base de acá tibieza, no ¿no? estaba en la, claro, acá no estaba Bueno, en la, es en como el la que No, arrancó es- primero. Estaba, los candidatos de Grabois estaban integrados en la lista de Santoro. El Frente Patria Bueno, Grande el estaba discurso integrado. pero no, estamos mandó de Santoro, acuerdo. claro. Bueno, es capital es la ciudad de Buenos Aires, hay Sí, una pero- población más de derecha. Y yo quería sumar algo más a nuestra Sí. conversación sobre la comunicación, que tiene que ver con el rol de los canales de streaming. Vieron que Sí. hubo mucha campaña en los canales de streaming, particularmente de algunas figuras, como por ejemplo, justamente Sí. que dijimos recién, Lula Levy, el candidato de Moreno, que es Kim, que estuvo acá con nosotras en el programa. Pelón, Y pelón. hay un dato, sí, pelón, pelón. No Hablando funcionó. de pelón, pelón y su campaña de pelón, pelón en las redes, hay un dato de IVOP que plantea que estas dos fuerzas ocuparon el 73% del espacio de los Es un canales de montón. streaming, que es muchísimo. Muchísimo. Invirtieron muchísimo. ¿Y cuál fue el resultado? Menos de 3 puntos no entraron. 2% cada uno. Lula Levy, creo que 25.000 votos. Una Estamos- cosa así. Lula Levy, estamos hablando de la casi el UCR. Sí. Sí, la Pero UCR digo, no estaría- 80% de todo lo que se manejó en las redes, digo, en los canales No de superaron streaming. el voto en blanco. Bueno, además, porque a mí me parece importante mostrar que, ¿se acuerdan la UCR? La ciudad de Buenos Aires era una fuerza que tenía
era hegemónica, digo, De la Rúa llegó así a jefe de gobierno, te estoy hablando hace 1000 años atrás, y después lo posicionó como presidente. Y ahora no existió más, porque digo, Mauricio Macri no solo perdió por ser el jefe del PRO, Mauricio Macri antes conducía Juntos por el Cambio. Claro, no, una tenía, coalición. Claro, bajo su ala a la UCR y a la coalición cívica, que también desapareció, porque se acuerdan que en su momento la coalición cívica no ganaba las elecciones. No, hizo para una muy mala elección para Lilita, que exacto, pero para las relativamente le iba bien en Buenos claro, Aires. siempre le fue bien las legislativas, no las ejecutivas. Pero la coalición cívica, al carrioísmo, siempre más o menos sacaba. Ahora un desastre. Sí. Y creo que también tiene que ver con que se radicalizó mucho la derecha. La UCR perdió 3 bancas y la coalición cívica 2 bancas, que 5 en total en el radicalismo es bastante. Y eso era también asidero de Macri. Eran gente que estaba conducida por Mauricio Macri hasta hace muy poquito. Ahora Mauricio Macri no conduce ni a su propia dirigencia. El despoder es muy fuerte y es muy feo. Sí. Agrego algo a Mauricio Macri y a la comunicación que me parece que tenemos que conversarlo, que es el video que circuló conformado, digamos, o construido, generado con inteligencia artificial, y bueno, que me parece que es un punto para analizar por lo siguiente. A ver qué les parece a ustedes. Antes de analizar, contemos de qué se trata. Sí, Para contemos el que no de qué lo vio, se trata. No estuvo y además, atento. creo que lo tenemos. No sé si... Lo tenemos, no importa, pero no hace falta verlo. Se bajó. El sábado, una vez que ya había veda, que ya no se podía hacer campaña, que no se podía nombrar nada, empezó a circular en redes sociales un video donde se lo veía, un video falso, claramente, donde se lo escuchaba a Mauricio Macri diciendo que había bajado la candidatura de los Penato para permitir que La Libertad Avanza fuera el representante contra el kirchnerismo de la Ciudad de Buenos Aires. Este es un video trucho, generado Deepfake, por se llama. inteligencia artificial. Lo cierto es que esto circuló en redes sociales, donde Mauricio Macri decía que bajó la candidatura de los Penato. Ahora sí, además de eso, agrego algo a esa información, que es que decía, vayan a votar por Adorni, que es el candidato al que estamos apoyando, y cuando vayan a votar se van a encontrar en la pantalla con que aparece los Penato, pero técnicamente no llegamos a darla de baja. O sea, este video circuló, hay quienes dicen que era una broma, que era evidente, que era una fake news, pero digo, para pensar algunas cuestiones. La primera es la primera campaña política donde esto aparece fuertemente. Me parece que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. O legislar, imaginémonos, ¿no? Respecto, ¿no? Claro. Sí, imaginémonos qué va a ocurrir en las elecciones de octubre y la más provincia. aún en la Bueno, provincia, pero ahí me y en el parece- 2027. Digo, van a empezar a aparecer estas cuestiones. Brasil tiene experiencia en ese sentido. Sí, es muy bueno regulando inteligencia artificial. A mí me parece que es clave el mensaje de Santoro, que me parece que estuvo muy bien después de votar, que dijo, más allá de la regulación, de la normativa, que siempre llega más tarde que el avance tecnológico, los políticos tienen que mandar un mensaje claro a su gente, encuadrando lo que se puede y lo que no se debe hacer. Es No claro les vamos que eso a no se puede mentir. hacer. Lo que pasa es que esto no pasa si es su gente. Chicas, esto pasó siempre. De acuerdo a la Exacto. época, con las herramientas existentes. Pero Caso pensé- Filmus por teléfono. Anteriormente le pasó a Aníbal Fernández. Ahora existe la inteligencia artificial, se utiliza la Yo- inteligencia yo artificial. Por eso digo, yo sigo las cre- lágrimas de cocodrilo de Mauricio Macri diciendo, ay, está muy mal esto que hacen, están lesionando la democracia. Señor, usted La utilizó esas cosas concientización antes, del electorado, siempre ir a buscar a la fuente. Si Mauricio Macri quiso decir algo, voy y lo chequeo en su cuenta oficial. Pensemos en este tipo de público, porque no estamos hablando solamente de gente joven que va, chequea, se fija la fuente, busca en las redes. Pensemos en personas adultas mayores, por Los ejemplo, jóvenes quienes tampoco eran posibles, chequean o posibles votantes de los Penato, que por ahí se confundieron, gente Igual más para mí no fue grande. representativo. No, es minúsculo el universo. No me X, refiero a que sea, digamos, que haya incidido. influido. Claro, sí me refiero a pensarlo como fenómeno de la comunicación, cómo afecta a la política, y que me parece que del mismo modo en que se pensó que la televisión modificó a las campañas políticas y modificó en definitiva la política misma, las redes sociales me parece que también, y que se viene un largo trecho en este sentido. Vamos a hacer una tanda y vamos a seguir conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV.
En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas, me las das. Obviously. Mogul Jelly Beans. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Venimos discutiendo en el corte, está repicado este programa. Seguimos hablando de las elecciones en Capital Federal, de qué pensaba la gente, qué votó, por qué votó lo que votó. Un poquito le metimos la cuestión económica en el medio. Vamos a desarrollar dentro de un ratito las estrategias de Milei para que la gente saque los dólares debajo del colchón y los gaste libremente. Sí. Que dejó entrever un poco cuál era ese plan, que no tenía nada muy oculto. Yo pensé que había algo un poco más. Sí, yo busqué abajo del colchón y encontré un par de bizcochos. Pero mete la mano que por ahí encontrás uno de la suerte, aunque sea la billetera para ir gastando. Pero nos preguntábamos acá, cuando la gente votó, lo que votó en Capital, independientemente de la baja participación, que claramente habla de una crisis de representatividad en general, la gente no siente que su voto vaya a cambiarle la vida en este momento, y esto es tristísimo para toda la política en general. Cuando se votó, lo que se votó, pensando sobre todo a nivel nacional,
sobre todo porque Santoro no tiene proyección a nivel nacional en este partido medio raro, que no es ni radical ni peronista ni qué sé yo, empezamos a hablar de factor económico. Si efectivamente la gente sentía que estaba mejor y si el alivio respecto de la inflación había sido uno de los motivos por los cuales la gente eligió apoyar a La Libertad Avanza. Las quiero escuchar. Sí, estabilización económica, decía yo. Bajó la inflación, dólar más barato, decíamos, las comunas más ricas votaron a Adorni, son las comunas las que viajan. El otro día hacían la cuenta de la cantidad de viajeros que las hubo. que tienen dólares. Claro, las que tienen un ingreso familiar mayor promedio en dólares. Me parece que lamentablemente si esto sigue así, y sobre todo si no hay una propuesta, una contrapropuesta del otro lado, vamos a tener La Libertad Avanza para rato. Yo tengo amigos peronistas que hoy me decían, yo me bajo. Tengo un amigo peronista que tengo un amigo peronista. Tengo un amigo kirchnerista. Una prueba de que todavía queda. Queda uno, le quedó un amigo peronista Solano. Tengo amigos peronistas diciéndome, estoy cansado de votar a tal o a tal. Yo me bajo de... A ver, voy a votar siempre igual, pero de militar, de convencer a otros. ¿De qué voy a convencer a otros? ¿Fue a votar tu amigo peronista? Sí, obvio. Pero digo, gente muy politizada que está realmente desmotivada y te dice, tienen un punto. Pero es lo que te digo, el peronismo viene total. con candidatos que son bastante cuestionables para la militancia. O sea, te militaron a Alberto Fernández, te militaron a Sergio Massa, te habían militado a Scioli. ¿Qué más le vas a pedir? Bueno, yo quiero decir una cosa con respecto a lo que plantea Sol, porque es verdad. Y de hecho lo dijo la propia Lisa Carrió, se está votando el dólar barato, la gente está votando poder comprar cosas en dólares y remitió a la convertibilidad, que también es así. En su momento Carlos Menem era súper criticado por todos lados, llegó el año 95 religió sin problema. En ese momento se hablaba del voto vergüenza, pero porque la gente lo votaba aunque lo criticaba. Plan cuotas, electrodomésticos. La gran diferencia que hay ahora con ese momento es que en ese momento los que tenían laburo tenían plata, tenían un buen pasar. Ahora los que tenemos trabajo, tenemos millones de trabajos para poder llegar a fin de mes y no nos alcanza, no alcanza la plata para las personas que tenemos trabajo fijo, trabajo Pero hay varios remunerado. me decían, ¿cuánto cambia con respecto al gobierno de Alberto? Porque ese es el punto de comparación. Bueno, claro, es que si el punto de comparación es el gobierno de Alberto, estamos en problemas. Yo creo que acá tenemos bajos ingresos. Perdón. Para mí estamos en problemas. Las tarifas eran otras, los jubilados tenían remedios, con jubilaciones bajas, es cierto, pero tenían remedios, los había dinero para salud, hubo una pandemia, estuvo el Estado. Por supuesto, me parece que no es lo mismo, ¿eh? El gobierno de Alberto fue horrible, quedó debiendo en un montón de sentidos, los laburantes esperaban mucho más de él, los sectores populares esperaban mucho más de él, pero es incomparable con este gobierno. Sí, absolutamente. Pudieron compararlo. Y sí, y de hecho ganó este gobierno, chicas, o sea, a ver, teníamos ingresos bajos con inflación, que la inflación es desquiciante, lo decimos todos los días acá. Ahora, como seguimos con los ingresos bajos, pero la inflación disminuyó, o sea, se desaceleró, vamos a decirlo en términos correctos, yo voy a decir algo. Da una sensación de mayor tranquilidad. Uno de los conceptos que se empezó a manejar ayer, sobre todo con el análisis de por qué se votaba lo que se votaba, es el concepto de plan platita de Milei. Ustedes se acuerdan que una de las cosas que se le criticó al último momento al gobierno de Alberto Fernández, sobre todo con la gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía, es este plan platita, que era emitir, circular guita, y eso generaba inflación, pero plata en el bolsillo. ¿Está bien? Lo que pasa es que hay un sistema sofisticado. Este es el planteo que se hizo estos días. Ustedes después les quiero escuchar su opinión, ¿no? Es decir, Milei tiene su propio plan platita, en el cual no tuvo que emitir porque le pidió al fondo un préstamo de 20 palos. Con lo cual no emitió, no tiene inflación y tiene su propio plan platita. ¿Está claro? En un contexto de una macro bastante más estabilizada. No importa hasta cuándo dura, no importa hasta cuándo nos endeudó. No hablemos del futuro. La macro no está estabilizada, está estabilizado el dólar. Bueno, las escucho respecto de algo que para los economistas y para quienes miramos más allá de algunas medidas económicas, más allá quiere decir, cuando Menem tuvo un gobierno exitoso, hubo algunas personas que se dieron cuenta que estaba vendiendo empresas del país y que eso iba a ser irremediable y que además tenía un límite, que se le iban a acabar las empresas para vender y que ese capital que estaba recibiendo en algún momento se iba a agotar. El que miraba un poco más allá de si podía viajar, si se podía comprar una licuadora o cambiar el coche. Bueno, hay gente que está mirando más allá y que empieza a avisar de esto, que bautizaron para compararlo con el gobierno anterior como el nuevo plan platita. Bueno, ¿plan platita para qué? Preguntaría yo, ¿no? Porque se critica mucho cuando la platita es para los sectores populares. En este caso, ¿para quién es la platita? ¿Dónde va la plata del plan monetario internacional?
bancado por el FMI y por el poder real, de un modo, digo, qué bien de este gobierno es eso, es la representación del poder financiero internacional que en Argentina está haciendo un negoción en dólares y justamente esos dólares de este negocio no va a quedar acá, se lo van a llevar como pasó durante el gobierno de Macri. Por ahí no, porque por ahí vienen dólares nuevos. ¿Quieren escuchar el plan de Milei? Dale. Es que nosotros habilitamos la dolarización endógena. ¿Para qué? Porque como la cantidad de dinero en la economía la determinan los individuos, que sean los individuos poniendo los dólares en el sistema y que, digamos, moneticen la economía los propios individuos. Y no lo hace el Banco Central. Entonces eso no genera presión inflacionaria, nada, porque está calzado con las transacciones, no tiene ningún problema. Lo único que sí va a generar es, como los impuestos se van a seguir pagando en pesos, evidentemente el peso se va a seguir fortaleciendo como moneda, porque usted cuando pague los impuestos, supongamos lo siguiente, usted va a un lugar con $100.000, se compra, no sé, algo de $100.000, paga el IVA $21.000. Digamos, esos $21.000 hay que pagarlo en pesos, entonces eso genera una demanda de pesos y va a haber, digamos, por el efecto fiscal, va a haber una apreciación. Me van a preguntar dónde serán los $100.000. Ese es el punto central. Porque la pregunta es, ¿pero si hoy existe competencia de moneda? Bueno, la clave es que nadie le pregunte de dónde usted sacó los dólares. Es más, a mí no me importa dónde sacó los dólares. No me importa en lo más mínimo. Es decir, las cuestiones de economía se arreglan en la economía. Las cuestiones de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal. Eso es lo que hay que entender. No hay que estar mezclando. En economía... Bueno, quiero decir que hasta Laje le preguntó si no iba a haber controles para el dinero proveniente del narcotráfico. Sí. Que es la pregunta que quedó abierta cuando un presidente propone como plan económico no preguntarle a la gente de dónde vienen sus ingresos. Narcotráfico, evasión, o sea, no se investiga trata de personas, no importa absolutamente nada. Por eso ese doble discurso de me preocupa la seguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero esto que está anunciando Javier Milei se viene objetando desde hace tiempo, que es muy peligroso. Y además, yo quiero hablar un poco desde el sentido común, porque la verdad es que no estudié ni economía ni derecho, pero entiendo que las regulaciones o no regulaciones económicas que vos dispongas son importantes también desde un punto de vista jurídico. Es decir, no es que está la ley por un lado y por el otro lado la economía en donde puede ocurrir lo que sea, ¿no? Ese es el planteo de Milei. Bueno, dice, claro. Que la seguridad se encargue del Ministerio de Seguridad. Y yo me encargo de mantener el dólar planchado desde el Ministerio de Economía. Ahora, si los dólares vienen justamente de actividades ilícitas burlando a la vigilancia del Ministerio de Seguridad, él los recibe, los dólares, sin ningún problema. Yo lo que no sé es cómo va a reaccionar el Gafi, que es como esta especie de tribunal internacional que nos mira a nosotros y a todos los países, justamente para controlar que la plata del lavado no fluya de un lado al otro, que de igual modo no le tengo ninguna confianza a estos organismos internacionales, pero que incluso la propia Cristalina dijo, güey, yo sé que los argentinos deben tener como 200.000 millones de dólares abajo del colchón, ¿por qué no lo sacan y así lo invierten en el desarrollo? Porque lo sacás, lo invertís en Argentina y después esa plata los bancos y todo el sistema financiero permite la habilitación de que te lo lleves afuera. Entonces no quedan en el desarrollo. Veamos el lado positivo. Por ahí el propio ministro Caputo, Mauricio Macri, todos los que tienen dólares afuera en cuentas offshore, los traen en la Argentina. Claro, sí, el problema es que justamente favorece a las grandes concentraciones de capital, sean cuales fueran, argentinas, internacionales, a venir a comprar lo que quieran con fondos imposibles de explicar. Lo que quiere decir es que además, si yo mañana decido ponerle mi firma a un señor que quiere venir a comprar 100.000 hectáreas en Bariloche, como nadie me va a preguntar a mí, yo puedo ser testa de cualquiera, en el exterior,
en Argentina, digo, Y hay hay una como- cantidad de negocios negros ocultos atrás de no rastrear el origen de los fondos. El mundo rastrea el origen de los fondos, no es que Claro. es una excepción. Digo, está planteando realmente, como dice él, algo que es absolutamente excepcional, porque no es algo que suceda en ninguna otra parte del mundo. Tengo que hacer un paréntesis con este tema de la economía. Vamos a hacer una entrevista. Tenemos a Ricardo Alessandro, es intendente de Salto. Le vamos a preguntar cuál es la situación en esa localidad. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, señorita. Bien, bienvenido. Quiero saber cómo están ahora. Y tenemos mucha agua todavía. Hoy Todavía. la hemos recorrido en helicóptero y realmente el agua es bastante llamativo. No ha bajado como creíamos que tenía que bajar. Es decir que estamos medio complicados en este momento. Sí, hay muchas localidades complicadas. Hemos visto imágenes, la verdad, tremendas de cómo ha subido el agua. ¿Por qué cree que no está desagotando? Hoy llovió de nuevo, no sé si eso llovió ahí también. No, acá no llovió casi nada. Pero Sí. lo que pasa es que Salto es el río Salto, antes río Rojas, y han venido casi 400 milímetros de Rafael Obligado, unos 250 de Rojas, que está antes que Salto, y toda esa agua, más lo que viene de Colón también, donde nace el río Salto, que es la Sí. Laguna de la Tigra, y toda esa agua, más los afluentes del río Salto, han caído a Salto alrededor de 920 milímetros. Imagínense que no hay cajón o no hay río que aguante. Y ¿Usted eso- estaba alertado de esta posibilidad? ¿Lo supieron con anticipación o lo sorprendió? No, nos sorprendió, no creíamos nunca que iba, incluso no lo subestimamos, pero yo a las 9 de la noche del día anterior que cayera semejante cantidad de agua, Sí. estuve con vecinos de la zona ribereña y ellos mismos dicen, con la obra que se hizo y todo, no iba a pasar nada. Claro. Y realmente en 2 horas los tapó a ellos y tapó todo Salto de una manera increíble. Llegó a 4 cuadras del centro de Salto, pasó la vía del ferrocarril que nunca había pasado, y tuvimos 10 metros 40 de altura del río. Es decir, 10 que metros subió el 10 río. metros 40 Impresionante. sobre el nivel del Una río. barbaridad. Es una No, barbaridad. una locura fue. ¿Están recibiendo ayuda? Sí, mucha ayuda, por supuesto, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El agradecimiento, por supuesto, a nuestro gobernador Axel Kicillof, y realmente ahora en Salto trabajando 100 policías más que están recorriendo la zona ribereña, gracias al ministro que ha estado en Salto, el ministro de Justicia, de Seguridad, Sí. Alonso, vino el ministro de Infraestructura, Catopodis, vino el ministro de Gobierno, Carly Bianco, y el ministro de Desarrollo Social, Larroque, acompañando, por supuesto, a nuestro gobernador, Axel Kicillof, que realmente pregunta todos los días cómo es la situación de Salto y qué es lo que falta y qué es lo que no falta. Es decir, que realmente la atención del gobierno provincial ha sido encomiable, ha sido importante, y la ayuda es inestimable que nos están mandando, más los vecinos de Salto muy solidarios, las empresas de Salto muy solidarias, la vamos peleando. Ricardo, yo esta mañana, felicitas, lo saluda. Esta mañana hablé con usted y estaba muy angustiado, había dormido poco, me contaba que había escuchado disparos a la madrugada porque hubo intentos de robo y eso lo tenía con mucha angustia. No, algunos, les sí. digo la verdad, sí, estaba angustiado y me levanté 1:30 de la mañana, así que imagínate que 1:30 y todavía sigo en pie. Hubo algún disparo para disuadir lo que podía pasar en la costanera de la policía, pero no hubo disparos ni entre la gente ni nada, fueron disparos de disuasión. Es Lo decir, que le quería nada. preguntar, ¿recibió algún llamado? Porque usted me decía, hablamos con cuartas líneas del gobierno nacional. ¿Habló con alguien de seguridad o de otra área del gobierno nacional? Llamó la ministra de Seguridad, Patricia Burri, llamó hoy alrededor de las 7 de la tarde. A ver cuál era la situación de Salto. Le expliqué cuál era la situación de Salto, que estábamos bien atendidos, que estábamos contentos como estábamos siendo atendidos, y dijo que en algún momento, después que hiciéramos un relevamiento, iba a llegar algún subsidio, de acuerdo al relevamiento que hagamos. Claro. Es decir que- ¿Tienen muchos evacuados todavía? Y tenemos alrededor de 600 evacuados Un montón. todavía. Es un montón. 600 evacuados, pero tenemos 6.000 entre evacuados y autoevacuados. Es decir, que es una situación que estamos viviendo bastante problemática. Ricardo, ¿cómo estás? Acá Solana Camaño. Te quería preguntar cómo puede colaborar alguien que quiera ayudar.
con cualquier cosa que les pueda servir como alimentos no perecederos, pañales, agua, frazadas, colchones, todas aquellas cosas que, plata no, pero todas esas cosas que realmente, agua mineral, eso es importante, todas esas cosas, kit de limpieza es importante, que algún vecino que ya se está trasladando, algún evacuado que se está trasladando a la casa, necesita mucho cloro, secadores y esas cosas que no estamos dando abasto, a pesar de porque el correr de la gente es continuo, no sabemos la cantidad además, de gente que tenemos. Una vez que el agua se retira, hay que, como vos decís bien, reconstruir las casas, limpiar, sobre todo, hay una cuestión sanitaria importante respecto de la higiene. Sí, ¿no? La vuelta a casa es tremenda, la vuelta a casa es tremenda. ¿Y dónde lo pueden acercar o con quién se pueden comunicar? Que se comuniquen o conmigo directamente a este número, que yo los traslado con Laurita Oviedo, nuestra directora de Acción Social, que está recibiendo las donaciones que vienen hasta este momento. Les tiro un dato para quienes están en la zona de Buenos Aires, sale el tren solidario, así que se pueden acercar donaciones a retiro. Sí, claro. Intendente, y le pregunto puntualmente, ¿la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, se comunicó con usted? No, para nada, no tenemos noticia de ella. Okay. No me ría, no sé si usted me lo dijo en serio. No, en serio, sí, claro, si me lo dijo en serio, no, ni noticia de eso. Bueno, Ricardo, acá Micaela Camián, teniendo en cuenta que recibió recién hoy un llamado de la ministra Bullrich, ¿quiere aprovechar esta forma de comunicación para pedirle algo al gobierno nacional? Estamos muy bien atendidos por el gobierno provincial realmente. Yo no quiero, si la ministra quiere acercarse con alguna donación, bienvenido sea. Pero nos ha tratado el gobierno provincial, está llamando al gobernador, me dicen Curita de sobrenombre a mí, Cura, ¿cómo andás, Curita? Todos los días de la mañana, es decir que no me puedo quejar de cómo me tratan, así que... Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, y bueno, un abrazo fuerte para toda la gente de Salto. Saludos a Fontevecchia y saludos, yo escribe en ese diario un general que es de mi pueblo, el general Balsa. Tiene algunos artículos. Sí, bueno, muchas gracias. Y él realmente es como un padre para este pueblo. Lo queremos mucho y hemos estado en comunicación con condiciones climáticas permanentemente. Gracias a ustedes por llamar y nos veremos en cualquier momento. Por favor, un abrazo grande. Gracias a ustedes, La verdad es que no es solo la localidad de Salto, todos hemos visto ahí imágenes, tenemos las redes para que nos escriban y ahí vamos a poner a dónde pueden ir las donaciones. Sí, tenemos siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Un pueblo solidario que en general se moviliza frente a estas situaciones, a pesar de que siempre es importante que funcionen los resortes institucionales, ¿no? Para este tipo de crisis. Lo cierto es que no se esperaba que fuera tan grave, realmente no hubo una alerta tan importante, y zonas que no se anegaban han sido realmente... Es muy difícil de describir, digo, para quien estuvo alguna vez en una inundación, lo que sucede cuando el agua empieza a subir, hay una canción de Teresa Parodi, que siempre recuerdo, que es muy triste, porque es imparable la fuerza del agua. Uno pensaría que el fuego es peor, bueno, el agua es como el fuego. Sí, es esa sensación. En Zárate me decían que tenían el agua hasta el techo, él decía 10 metros. Otras localidades afectadas son, Campana, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco. A mí me parece importante destacar que hay varias cuestiones que se cruzan. Primero, yo sé que parece muy abstracto, pero la cuestión del cambio climático no es menor. Este tipo de inundaciones no se producían así, de esta manera y tan seguido. Lo estamos viendo cada vez más seguido y si no tomamos conciencia no vamos a saber cuál es la verdadera causa que hay de fondo. A eso también le agregamos el de financiamiento de la obra pública a nivel nacional y esto que decías vos, Carmen, de la alerta. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional está desfinanciado y también está desfinanciada la Comisión de Transporte, porque si la Comisión de Transporte le hubiera avisado a tiempo a los micros para no salir, no se habrían quedado varado en el medio de la ruta con el agua que tuvieron que ir a rescatarlos. Y problemas serios en los permisos de construcción, quiero decir. También, yo escuché varios intendentes diciendo, construyen sobre las bajantes y cuando
cuando viene el agua, pasa esto, ¿no? Que se inundan. Yo hoy hablaba con el titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires que me decía, la alerta estuvo, el tema es que tenemos que empezar a generar conciencia que cuando hay una alerta en provincia de Buenos Aires, como en otros lugares, puede ser por sismo o demás, acá si es por este tipo de lluvias intensas e inundaciones, tenemos que estar atentos y, por ejemplo, están buscando en este momento a personas que estaban apuesteros, que salieron a hacer un trabajo a cuidar los animales a caballo, se los llevó el agua, los están buscando. Entonces, si sucede algo así, no hay que trabajar, pero claro, para eso tenés que tener también un paraguas legal, ¿no? Porque si te están mandando a trabajar, efectivamente no sabes qué tan fuerte es la tormenta que viene, bueno, vamos a empezar a tener lamentablemente este tipo de noticias más seguidos. Sí. Vamos a una tanda y seguimos conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan
en seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Minutos pasaron de las 8 de la noche, continuamos aquí en Soy Casta, vamos a repasar algunas de las imágenes que nos dejaron estas elecciones en Capital Federal. ¿Tendrá que hacer análisis la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires, tan progre y erudita que se creía? Psicoanalizada. Por eso, ¿no estará faltando un poco de diván después de estos resultados? ¿Por qué? Si está todo bien. Por eso, vamos a ver qué decían, qué veíamos ayer. Que este resultado nos obliga a seguir trabajando para construir la ciudad que queremos. Es una ciudad inclusiva, una ciudad con sentido social, una ciudad pujante, y es ahí donde vamos a poner el esfuerzo en la legislatura. Por último, una declaración de principios. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente. Lo banco mucho en lo que dijo, eso de si la crueldad se puso de moda, no cuenten con nosotros, me encanta. Hoy leí una columna de... No sé si alguien los llamó. Disculpe, me pongo muy mala. Hoy leí... Sí. Te la recomiendo. Dale. La columna que escribió Pablo Helman. Sí, leí el título, pero no la llegué a leer. Lo voy a poner en otras palabras. ¿Alcanza con que no sean crueles o vamos a pedirles un poquito más? Pidámosles un poquito más, pero además, no es que era una elección de la Ciudad de Buenos Aires, finalmente ese discurso del cierre de Santoro da muestras de que claramente era una elección nacional. Viste, no hay que creérsela antes de tiempo, nadie tiene la vacatada, Larreta no terminó siendo presidente, Santoro no terminó primero, hay que tener un cuidado bárbaro con las encuestas, sobre todo porque te levantan mucho la expectativa y después el golpe es peor. Que le hizo bien Larreta. Sí. Discúlpeme, yo entiendo todo, pero digo, callado, con nada, con el olor a pis, con nada, solo con el olor a pis, con 3 notas que dio por ahí y digo, la verdad, ni acto de cierre. Larreta festeja la herida que le puso, por supuesto, a la candidatura. Claro. La sonrisa de oreja a oreja, y eso que ya es grande la sonrisa. Yo creo que su alegría es por la pérdida de su jefe. Pero más vale. Sí, igual tiene que practicar un poco más teatro, canto, porque vimos algunos videos que... Sí, pero lo vamos a dejar para después. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a Larreta, vamos a ver. Uy, qué
hace 2 meses más o menos, les dije, vuelvo. Y los invitamos a todos a que volvamos. Bueno, cumplimos, porque volvimos. Volví y acá estamos. ¡Volvimos! 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 Primero, quiero agradecer a todos los porteños, con los cuales estos meses de campaña me reuní, los vi, caminamos la ciudad, nos juntamos en un bar, me contaron las preocupaciones que tenían de la ciudad y hoy nos apoyaron. Gracias a los que nos votaron y a los que no también. Gracias a todos. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Vamos a volver. Es contagiosa la sonrisa de Horacio, ¿no? Yo pensé que el volvimos, digo, qué finito el volvimos. Sí. Pero estaba exultante, Y chicas, claro. tenía la sonrisa hasta las orejas, no sé, Esa es la palabra. Que le sonreía al papá y decía, ¿viste, papá? Bueno, al papá político. Pero claro. antes hubo cánticos para Jorge Macri, ¿no? Ay, sí. Tenemos el Vimos un- cántico, ¿lo quieren escuchar? No Sí, cantan muy sí. bien. ¿Están preparados? Bueno, ¿Están listos? dale. Vamos. A ver. A Jorge Macri le dimos la calecita y el inútil la volcó. ¿Cómo era? ¿Cómo es el? A ver, ahí lo tiene. A Jorge Macri. Está bien. Se le da bien, Yo digo, cantar. ¿se la Dejalo. dieron o no se la sacaron? Sí, Bueno. bueno, no le dieron nada, Horacio, te sacaron, te corrieron, hizo una autocrítica, se arrepiente muchísimo de haberlo llevado a Jorge Macri, porque el que habilita la presencia de Jorge Macri, el primo de Macri, en Capital Federal, un señor que fue intendente de Vicente López en la provincia de Buenos Aires, fue Horacio Rodríguez Larreta, y un poco tuvo que hacer un mea culpa diciendo, bueno, yo traje a Bueno, lo que pasa es que se lo muchacho que me termina impusieron eso. corriendo. Le intervinieron el gobierno. Mauricio Macri le intervino el gobierno a. Pero o hubo sea, otra gente que sí se animó a hacer otras cosas y Horacio no se animó. Entonces está contento porque esta vez por primera vez se anima a algo Sí. y le sale bien. Bueno, salió fue una bien. pequeña gran revancha para él. Es más Horacio, ¿no? El que estamos viendo acá es un poco más Horacio. Es más humano. Salió un poco de la pose y vieron que en este caso me parece que descuidó el cupo. Eran todos varones. Sí. ¿Qué pasó? Se olvidó. Estaba- Todos pelados. Y la hinchada era muy, muy pequeña. la Bueno, pero hinchada. porque era. No, es una nota que le hicieron más tarde. Tuvo una hinchada un poco Más mejor. había pero, más gente. Bueno, fue muy divertido verle la cara porque no. Todavía se está riendo. ¿Y Todavía quién no era cerró el la otro boca. pelado? Sí, ¿tenemos era más? Tellerman. Era Jorge tenemos más. Tellerman. Sí, nos vamos. Contrasta con el clima que había en el PRO, por supuesto. De hecho, el reproche para Mauricio Macri era no te tenías que pelear con Larreta. No, y aparte muy mal el discurso de los Penato leyendo el discurso de derrota. Por lo menos decía algo más auténtico, salí desde el Chicos, corazón. ya está, se Pero- pierde como se puede. Sí, No sé, no por le lo podemos a los penatos no le podemos pedir nada más. Por favor. No se pudo Suéltenla. autovotar. Déjenla descansar. Ya lo dijo Milei. Ahora, Milei dijo que fue una pésima candidata. Claro. Mauricio se fue a Dubái. Sí, dijo. Ya se fue. Y le dejó un poco de neurila a los penatos Ya para se que se fue, tranquilicen. le dejó unas Neuril. gotitas y se fue de Es que viaje. El clima está muy pesado en Dijo, Argentina. es hasta acá. No. Algunos lo criticaban. Se fue con decían, la reposera. ¿Cómo dicen. se va a ir en este momento que necesita reacomodar, reunir? Yo creo que hace muy bien en irse para permitir que efectivamente, después de el encono personal que ha desarrollado además Javier Milei y el espacio de la Libertad Avanza contra Mauricio Macri, pueda negociar en paz la provincia de Buenos Aires con Ritondo y Santilli. Claro. Con la figura de Mauricio Macri dando vueltas con la tirria que le tienen. Pero vos Lo decís Igual lo avala. que Macri se haga a un avala la lado. Yo negociación. no dije que se hizo a un lado ni que no lo avale. Dije, en este momento. Desde allí lejos estará ponerle la mirando. cara a la derrota, es mejor irse a Dubái. Se nos acabó el programa. Oh, chicas. tantas cosas. Muy entretenido. El día de Hoy hoy. me gustaría irme a Dubái a ponerle cara a la derrota. Ay, sí. Y quiere ir a perder a Dubái. Así sí, dan ganas. Así de pierde estar. cualquiera. Claro. Muchísimas gracias. Nos Por vemos favor, otra mañana. Le damos la bienvenida al señor Juan Di Natale. Bienvenido. ¿Cómo está, Juan? Muchas gracias. Buenas noches, Carmela. ¿Cómo va? Bien, acá andamos. Tuvimos una tarde picante. Y sí, cómo no. Hay mucho que hablar, ¿no? Después de lo de ayer estaba prestándoles atención a esto último que conversaban. Así que Mauricio ya se fue a Dubái. Rápido, ya no está más. Tiró bomba de humo y ya está.
Qué bárbaro, ¿eh? Interesante esto que decías, claro, para que negocien tranquilos, me corro. Es una lectura interesante, ¿eh? Y fíjate que Adorni dijo, todos los que quieran venir ahora, dejemos los personalismos de lado, claro. no sean resentidos y vengan que hay lugar para todos. Dijo Adorni. Vamos ahora que no está Mauricio. Claro. Que no vaya Juliana, ya sería mucho, ¿no? Y bueno, pero si le das una gotita a Mauricio no se entera. Claro. Ya le habían hecho una reunión, ¿se acuerdan de la foto que no le había gustado nada a Mauricio? Una reunión con Karina Milei, de Ritondo y Santilli, que ya había circulado, creo que tiene un mes y pico, 2 meses ya, no me acuerdo. Sí, foto ya, en Casa Rosada, ¿no? Sí, Aparte, con Karina y con parejas ya había circulado. Pero bueno, ahora me parece que ya es como todo más de frente manteca y para el armado en la provincia de Buenos Aires. Que habían dicho del espacio de ya era tabula rasa, ¿no?